Bueno, bendecida tarde para todos. Hoy estoy muy feliz porque tengo un invitado que nos va a hablar de toda la actualidad política y económica de Estados Unidos. Pues bien, muchos de las personas interesadas en invertir hoy en día me preguntan, Joana, ¿y qué está pasando con los aranceles? ¿Y Trump nos quiere o no nos quiere? ¿Y qué vamos a hacer con todo el tema de los inversionistas? ¿Y qué va a pasar con todo el tema de las políticas de Trump? ¿Van a subir las tasas? ¿Van a bajar? ¿Cómo se siente y cómo se ve el mercado? Pues para todos esos interrogantes, hoy le hice la invitación a un especialista, César Malaver. Bienvenido a nuestro canal. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Hola, César. Qué bueno tenerte aquí. El gusto es mío. ¿Qué tal? Muy bien. Quiero que nos cuentes un poquito antes de empezar con todo ese conocimiento que tienes y estas buenas preguntas que hacen los inversionistas, que nos cuentes un poquito de ti, César. ¿Tú qué haces? ¿Hace cuánto tiempo? ¿En qué te desempeñas? Claro que sí. Yo soy loan officer en Novus Mortgage. Novus Mortgage es el brazo hipotecario de un banco que está en Wisconsin, que se llama Ixonia Bank, y nosotros podemos prestar en los 50 estados del país, además de que tenemos una amplia gama de opciones para préstamos de inversionistas internacionales, que es lo que hacemos de manera mayoritaria en nuestro negocio del día a día. Yo como profesión soy economista. Tengo una maestría en estudios fiscales en Inglaterra y una maestría en negocios. Y bueno, y tengo más de 5 años directamente trabajando el tema hipotecario en los Estados Unidos. Yo sé que no vamos a hablar hoy de hipotecas, pero aprovechemos este espacio para que nos cuentes, antes de arrancar con nuestro tema principal, que es todo el tema político, económico y arancelario de los Estados Sí. Unidos, cuéntame un poquito de cómo hace un inversionista extranjero, específicamente colombiano, latinoamericano, para poder acceder a un crédito hipotecario aquí. Mira, es muy sencillo. Prestamos hasta el 70% del valor de la propiedad. No necesitas tener una visa especial. De hecho, ya ni siquiera requieres una visa específicamente para hacer un préstamo. Hay préstamos, podemos hablar de dos grandes grupos de préstamos para clientes internacionales con verificación de ingresos, que es simplemente la verificación de la fuente de ingresos a través de la carta de un contador. Si es un empresario, no vamos a pedir nunca un documento del DIAN ni estados financieros de la compañía, solamente lo que diga el contador de sus ingresos personales. Y los requisitos son muy básicos: pasaporte, visa, tener una cuenta americana acá y los dos estados bancarios donde tenga los fondos destinados para la inversión. Y eso es lo más complicado. Lo menos complicado es sin visa, sin verificación de ingresos, y los cierres son de este tipo de préstamos tan rápidos como 3 semanas. Qué bien, César. Bueno, para que todos los inversionistas que también tienen esa inquietud, ¿será que me presta un banco? Eso es muy difícil, es complicado, es muy lento, ¿se demoran cuánto? Pues ya César nos dio todas las respuestas. Así Ahora es. sí, César, cuéntanos un poquito de todo este tema político y económico que está pasando en Estados Unidos, que cuando pasa algo aquí, el mundo se estremece y todo el mundo empieza a tener una cantidad de inquietudes y a veces también una cantidad de errores, porque realmente, pues sé que tú nos lo vas a explicar muy bien, no es de temer, sino de entender. Entonces, Así es. bienvenido a este espacio, César. Es un tema de entender y de lograr explicar con claridad lo que está ocurriendo. Déjame subir esta presentación. Sí, aquí ya ¿Ya? la ¿Ya lo tenemos. ves allí? Perfecto. Entonces, mira, vamos a comenzar con el tema arancelario. ¿Qué es un arancel? Básicamente, un arancel es un impuesto a un producto que se manufactura fuera del país donde está ingresando. Eso es tan sencillo como eso. Hay una nueva política de aranceles de parte de la administración Trump que comenzó en abril de este año, el 2 de abril, y se llamó el Día de la Liberación. ¿Por qué? Porque es básicamente un sistema de reciprocidad con los países. Joana, esto no es nada para asustarse, esto es un tema de negociación. Lo que pasa es que no es un tema que nosotros normalmente hablamos, es un tema que es hasta extraño a nosotros, pero los Estados Unidos lo que se está planteando es, si
Vietnam me coloca un arancel a los productos americanos del 46%, yo le voy a colocar un arancel recíproco y colocar un arancel base a todo lo que entre a Estados Unidos, con la excepción de México y Canadá, del 10%. Y esto ha generado muchísimo ruido, muchísima confusión en cuanto al impacto inflacionario que esto puede tener, que efectivamente puede que lo tenga y ha tenido fluctuaciones en los mercados cambiarios y un poco de volatilidad en los mercados producto de esta situación, pero esto es algo que está en pleno desarrollo. Esto es algo que aún no está definido finalmente porque a medida que vamos avanzando en los distintos procesos de negociación, si recuerdas, la semana pasada se anunció un acuerdo con Inglaterra, con el Reino Unido, y ya hay unas conversaciones bastante adelantadas con China, que la estrategia, yo coloco un arancel muy alto, superior al que tengo o igual al que tengo con ese país, y vamos a una negociación para equiparar condiciones. Y eso definitivamente tiene un impacto muy positivo en la economía americana y pudiese inclusive acelerar muchos procesos industriales, ya que los productos americanos se van a hacer mucho más competitivos en otros países. Y te hablo de los carros americanos en Europa, te hablo de intercambio comercial con China, donde llegamos a una guerra arancelaria de hasta 145% de los aranceles, y luego eso ya está a un nivel mucho más bajo del 30%, pero es algo que, como te decía, está en pleno desarrollo. Fíjate, con China comenzamos con un arancel del 145%, bajó a 30% en mayo 12, y ya hay un reconocimiento de que la necesidad de negociar. ¿Por qué? Los Estados Unidos es la economía más grande del mundo y el mayor comprador de productos de la mayoría de estos países. Por lo tanto, definitivamente hay una negociación en proceso. Mira, los objetivos de la política arancelaria, y esto es bien interesante para todos los que nos escuchan en América Latina, es reducción del déficit fiscal, comercial, perdón, porque hay un desbalance en la balanza de pagos, en las cuentas comerciales, donde importamos más productos de lo que exportamos, y eso tiene un impacto fiscal importante. Renegociación de acuerdos comerciales, inclusive con los principales aliados americanos, como son México y Canadá. Incentivar la producción nacional y hacer que todas esas empresas de las cuales compramos productos puedan eventualmente establecerse en los Estados Unidos y, por supuesto, fortalecer una posición negociadora. ¿Cuáles son los impactos en el sector inmobiliario? Y de nuevo, estos son análisis, estos son proyecciones, no son hechos concretos. Más allá de que tengamos un incremento anual en los costos de construcción medido a marzo de este año, marzo 24, marzo 25, del 9,7%, hay distintas cosas que vamos a analizar, como el acero, el aluminio, la madera y el cobre, que definitivamente pudiesen tener una incidencia sobre el costo de las propiedades nuevas, pero no sobre las propiedades existentes. Luego, en relación a las implicaciones que esto puede tener en términos generales, puede tener implicaciones en el área, en los mercados inmobiliarios, por algunas variaciones en las tasas de interés para el mercado local. Pero fíjate que hasta ahora, desde noviembre o antes, a mayo, donde estamos actualmente, no ha habido una fluctuación de las tasas de interés para los inversionistas internacionales. No ha habido, porque he escuchado muchos ruidos de clientes internacionales que piensan que ha habido un cambio migratorio, un cambio de las reglas para los inversionistas, y nada más alejado de la realidad. Todo eso está en las mismas condiciones, y los titulares lo que hacen es generar ruido, información que está definitivamente tergiversada, como que estamos al borde de una nueva burbuja inmobiliaria, como que los inventarios están subiendo de manera desproporcionada, como que hay grandes caídas de precios. Entonces, un inversionista internacional que escucha esto se hace un escenario en su cabeza que no va acorde con la realidad. Entonces,
al final del día postergan la decisión de inversión esperando un escenario apocalíptico que las redes sociales vienen vaticinando desde el año 2021 y que definitivamente no hay condiciones para que eso ocurra. ¿Ha habido una desaceleración en la economía? Sí, efectivamente. Hay una disminución del crecimiento del Producto Interno Bruto americano durante el primer trimestre, pero una recesión como tal y como vemos acá no es una mala noticia para el sector inmobiliario. Por el contrario, y ahí lo vemos, en las últimas 6 recesiones la tasa de interés ha bajado, ¿verdad? Y eso obviamente dinamiza el mercado internacional y genera muchas oportunidades de inversión. Y adicionalmente, en relación a los precios ante las últimas recesiones no han caído, con la excepción del 2008, que fue un problema mayor, donde fue una gran crisis inmobiliaria que sacudió los mercados globales, ¿verdad? Y esto definitivamente se ocasionó por distintas razones: disminución artificial de las tasas de interés, una relajación absoluta en el mercado local de aprobación de préstamos, como dice el dicho en nuestro sector, cualquier cosa que respirara se le aprobara un préstamo. Pero esas condiciones no son condiciones realistas y que de ninguna manera se esté esperando que regresen, ni hay condiciones para ellas. Aumento de inventario. Sí hay un aumento de inventario, pero eso son buenas noticias. Fíjate, y te lo comento de esta manera: de los nuevos inventarios que están entrando al mercado, que todavía siguen siendo menores a los inventarios que tenía el mercado antes de la pandemia. Me refiero 2017, 18, 19, que son los puntos de referencia que vamos utilizando, ¿verdad? Para hablar de puntos de comparación sanos del mercado. 31% aproximadamente son nuevas propiedades. ¿Y qué significa esto? Una gran oportunidad para los compradores, porque a medida que aumenta ese inventario, ¿verdad?, de productos nuevos, tienes mayor poder de negociación para tus clientes, tienes mayor ventaja, tienes posibilidades de negociar alguna disminución de precio o de una contribución del desarrollador o de la constructora para cubrir los gastos de cierre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay... Y también tiene más de dónde elegir los clientes, eso también es bueno. Absolutamente, se amplía el portafolio de opciones. ¿Sí? Joana, ¿cuánta frustración tenían nuestros clientes locales e internacionales durante el 2020, 2021, que para comprar una propiedad tenías que comprarla cash sin ningún tipo de medidas que protegieran al comprador, de contingencia del avalúo o del appraisal, sin reconsideraciones de ningún tipo, sin inspección, etcétera? Eso ya no existe y ahora hay un mercado mucho más equilibrado, mucho más sano, que favorece a los compradores. Así es, este es el momento de los compradores, estamos en ese mercado. Así es. Mira, ¿qué esperar del mercado inmobiliario en los Estados Unidos durante la primavera? Efectivamente, como te decía, hay un incremento, ¿verdad?, de los inventarios. Pero fíjate, volviendo a colocar las cosas en perspectiva, y te resumo con esta lámina: los inventarios y la oferta se ha incrementado, pero si comparamos la línea azul, ¿verdad?, con año a año del 24, del 24 a marzo del 25, han subido en un 30%, pero aún están 16% por debajo de lo que consideramos los niveles normales, ¿verdad?, de los inventarios que usamos como referencia, como te decía, del 2017 al 2019. Por lo tanto, podemos decir que la oferta aún no equipara a la demanda, y eso definitivamente tiene un impacto sobre los precios. Total. Mira esto en relación a los listings. Efectivamente, los listings, la oferta en el año 2025 es la línea sólida amarilla. Los números que están por debajo de esta línea amarilla son los años recientes, 24, 23, 22. Y mira cómo efectivamente, en comparación a esos años, ¿verdad?, los inventarios han subido, pero no llegan a equiparar lo que eran los inventarios prepandemia. Es decir, que no hay un exceso de oferta
en el mercado, que era una condición muy clara de la crisis y la caída en picada de los precios en el 2007, 2008, 2009, ¿no? Esto, insisto tanto en este punto para contestar muchas preguntas y muchas dudas. Y estamos hablando, y con esto quiero también ratificar, Ivana, de que estamos hablando de agregados nacionales. Estos son números de todos los Estados Unidos y son promedios nacionales. Si nos vamos a una realidad puntual en un estado, en un condado, en una ciudad, pues definitivamente conseguiremos una amplia gama de distintas situaciones, ¿verdad? Pero el objetivo de esto es darle una visión de helicóptero de la economía americana. Si alguien llega y nos dice, no, pero esas láminas no son adecuadas porque el mercado de los condominios en la zona de Miami Beach de más de 40 años tiene un nivel de inventario de 14 meses y los precios están bajando, eso es correcto, pero eso es un micromercado, una realidad que no puedes trasladar a el resto de un país de 330 millones de habitantes. Adicional, porque lo que pasa con esa situación tiene una consecuencia o esa causa de un tema específico, que es el tema de las administraciones y de las remodelaciones que debe cumplir esa zona. Así es, así es, así es. De manera que la idea es dar un poco de orientación ante tantas preguntas válidas que tienen nuestros clientes locales e internacionales. Las propiedades están durando un poco más de tiempo en el mercado. Esto está medido en días, promedio 53 días, pero efectivamente seguimos estando a menos días de lo que estaba durante el 17, 18, 19, de manera que no hay una situación de la cual alarmarse. Hablemos un poco de las tasas hipotecarias y cuando me refiero a las tasas hipotecarias estoy hablando de tasas hipotecarias locales, porque como te decía, las tasas hipotecarias para créditos internacionales se han mantenido bastante estables. Ha habido mucha volatilidad en las tasas locales y te puedo ratificar que muchos productos de los que nosotros tenemos para clientes internacionales siguen teniendo una tasa de interés mejor que un buen grupo de los clientes locales. Y eso ha sido así durante mucho tiempo. Por lo tanto, y el momento indicado para hacer la inversión es cuando usted esté listo, porque no es recomendable tomar una decisión de inversión basado exclusivamente en la tasa de interés, que definitivamente es un factor importante, pero no es el factor determinante. No podemos dejar por fuera la revalorización sostenida del mercado de bienes raíces o de finca raíz en los Estados Unidos, el marco legal estable, la facultad de proteger tu patrimonio y dolarizarlo. Y todos esos son factores sumamente importantes. Esta volatilidad ocurrió al momento que se decretaron estas medidas arancelarias y mucha fluctuación en el mercado, pero son coyunturas, no son situaciones estructurales, ¿no? Y ante eso, fíjate que aquí quien determina la política monetaria en los Estados Unidos es la Reserva Federal. Y hay dos elementos importantes que son los que influencian más si la Reserva Federal continúa pausando la decisión de seguir bajando las tasas o toma cualquier otra decisión. Y son la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Ambas, sí. a abril, la tasa de inflación, lo que se llama en español el índice de precios al consumidor, bajó a 2.3%. Y el otro elemento, que es el desempleo, se mantiene en niveles muy estables, muy robustos. No hay un crecimiento. Fíjate que estas líneas que están acá son de abril, mayo y junio del año 2020, cuando el mundo entero se paralizó por el COVID, y luego eso se ha mantenido bastante estable, es decir, una economía
bastante sólida, a pesar de que efectivamente hay un problema de déficit fiscal y de aumento del consumo, pero no hay unas razones alarmantes. Se estima, y esto va cambiando semana a semana, que este año puede haber 3 o 4 recortes de las tasas de interés por parte de la Fed, que, como hemos dicho en muchas oportunidades, influencia mucho el mercado hipotecario, mas no lo determina necesariamente, ¿no? Así es. Y fíjense en proyecciones de tasas para mercados locales, ¿qué podemos esperar? Unas tasas que van a estar oscilando entre el 6,5, y fíjense esta banda, entre el 6,5, 6,75, 6,25. Estos son pronósticos a lo que resta del año 25 y el año 2026 por distintos entes que toman que forman parte importante del mercado inmobiliario. Pero seguimos hablando de un rango donde se ubica esto. Y esta lámina que es bien ilustrativa para los que nos escuchan del mercado local y del mercado internacional, que es para que ustedes vean cuáles son los cambios en tu capacidad de endeudamiento ante variaciones en la tasa de interés. Y esto aplica tanto para clientes locales como internacionales. Mira, $2,500 a una tasa de 7,5% te da, y aquí hablo solamente de capital más intereses, de una capacidad de endeudamiento de $360,000. Si la tasa baja a 6,75, esos mismos $2,500 te permiten endeudarte en $400,000. Pero si la tasa baja por debajo de 6,25, mira cómo estos $2,500 me permiten una capacidad de endeudamiento de $440,000. ¿Cómo se traduce estos números? Que ante una leve disminución de la tasa de interés, el mercado reacciona de una manera positiva importante hacia demandar nuevas unidades. Y si la oferta no es igual que la demanda, ¿verdad? Claro, porque la demanda supera a la oferta, ¿verdad? Hay una incidencia inmediata sobre los precios, ¿no? Y eso, el momento, por eso te comentaba que el momento para tomar acción y comprar una propiedad de inversión es cuando tú estés listo, más allá de las condiciones puntuales de la situación, porque recuerden que la inversión en bienes raíces no es una inversión a plazo inmediato, no es una inversión a corto plazo, es una inversión a un plazo mediano y largo. Y la revalorización de una propiedad lo vas a ver año tras año, independientemente de fluctuaciones. Y siempre lo hablamos, Joana, la inversión en bienes raíces es multifactorial porque es la única inversión que te permite cambiar las reglas del juego. ¿A qué me refiero? Tú puedes iniciar un préstamo a 30 años y luego lo puedes refinanciar y decir, ahora lo quiero a 15 años. O yo he ganado plusvalía, esta propiedad se ha revalorizado en tanto y yo voy a sacar la plusvalía de esa propiedad para reinvertir en otra. Yo puedo usarla como garantía. Hay una cantidad importante de derivaciones y de ventajas que me permite una inversión inmobiliaria y por eso forma parte, tiene un peso muy, muy importante en el portafolio de inversión de cualquier persona, donde la parte de finca raíz es muy importante, adicional a las criptomonedas, a inversiones en bonos o en acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, otra cosa importante, César, ahí te dejo tomar aire, y es que si las tasas de interés bajaran, una persona que tenga un crédito puede aplicar, acogerse a esas nuevas tasas de interés y refinanciar su crédito. Entonces tampoco debería de ser un motivo como que sea el motivo principal de sentarme a esperar que la tasa baje, porque ¿qué pasa cuando la tasa de interés baja, César? Bueno, aumenta la demanda, hay más personas motivadas para entrar al mercado y en un mercado como el que tenemos, donde hay más demanda que oferta, pues hay un impacto inmediato sobre los precios. Así es, entonces no es una razón para quedarnos como esperando ese momento, sino más bien actuar como tú lo dices. Si una persona está lista para invertir ya, pues su momento es ahora. Claro, analiza que nunca hay una situación perfecta,
para hacer las cosas, ¿no? No hay una situación perfecta para comenzar un nuevo negocio, no hay una situación perfecta para cambiar de empleo, no hay una situación ideal para comprar una propiedad. Tú tienes que analizar el contexto y cuál es la proyección de esa decisión que vas a tomar. Pero y pasa igual en la vida, César. ¿Cuándo es el momento ideal para tener un hijo, para empezar a estudiar, para hacer los proyectos que uno tiene en la vida? Como que si se queda esperando el momento perfecto, el más indicado, se le va a tardar mucho más llevar a la acción lo que quiere, ¿cierto? Así es, definitivamente. Definitivamente es así. Ahora, fíjate, para adelantar un poco y conversar sobre el tema de los precios. Fíjate que hay un pronóstico y hago un paso brevemente hacia atrás. El promedio de crecimiento o de apreciación o revalorización nacional desde 1980 hasta el 2024 de propiedades en los Estados Unidos está en el orden del 4.7%, el promedio, ¿verdad? Este año, y mucha gente, y los titulares están saliendo desde el año 2021, que los precios están cayendo, que hay una disminución acelerada de los precios. Puede haber, y definitivamente lo hay en mercados puntuales donde algunos precios hayan disminuido, pero lo que está ocurriendo a nivel nacional es una desaceleración del ritmo de crecimiento de los precios, que es muy diferente a decir que los precios están cayendo. Este año se pronostica a nivel nacional que vamos a tener un incremento de precios que va a estar alrededor del 2,5, 2.7%, ¿verdad? Y esto lo refleja una encuesta hecha a todos estos figuras, empresas, bancos, asociación de bancos hipotecarios, asociación de realtors, compañías calificadoras de riesgo, etcétera. Y sí, efectivamente hay una sinceración del incremento de los precios. Tampoco es sano cosas que han ocurrido en el sur de la Florida durante el 2021, 2022, donde tienes una revalorización anual que yo he visto en propiedades y en algunas cosas que pudiese ser hasta del 50% en un año. Sí, pero esas cosas que ocurren, y ocurren especialmente en el sur de la Florida, y en la Florida en general, porque tenemos distintos fenómenos de inmigración interna, más allá de la constante flujo de inversionistas de América Latina, ¿verdad? También tenemos, por razones fiscales, el estado de la Florida, y tú lo has comentado mucho en otras oportunidades, no tiene un impuesto sobre las ganancias lo que se llama el income tax, el impuesto sobre la renta estatal para personas naturales. Y eso para una persona que vive en California, que vive en Nueva York, es un ahorro gigantesco de mudarse a la Florida. Y eso mantiene una presión constante a los precios de las propiedades, ¿no? Y bueno, eso es una realidad que se viene repitiendo durante todo este tiempo. Así que, en términos generales, para resumir, no hay, las tasas de interés no van a disminuir de una manera significativa, ¿verdad? Sí. Hay una proyección, y esto hay que hacerle seguimiento a los valores tanto de inflación como de desempleo, pero para los clientes internacionales no ha habido una modificación ni una variación en las tasas de interés. En cuanto a inventario, efectivamente los inventarios están subiendo y es una grandísima oportunidad porque aumenta no solamente la oferta de unidades, como tú lo decías, sino aumenta también el poder de negociación de esos compradores para obtener mejores condiciones, ¿verdad? Y en relación a la revalorización, seguimos teniendo una revalorización sostenida, quizás en este año a un ritmo más modesto, pero no hay una caída a nivel nacional que se proyecte de precios, ¿no? Entonces, el cliente internacional que nos escucha, mi invitación es que te contacten, que podamos agendar una cita para contestar de manera mucho más particular las interrogantes que puedan tener, ayudarlo en los números, entender cuál es su orientación de inversión, qué tipo de propiedad quiere hacer y a qué plazo quiere financiarla, porque hay distintas alternativas
para el financiamiento. Y al final del día, Joana, nuestra función es darle toda la información necesaria para que sea el cliente que tome la decisión de acuerdo a su perfil de inversión, a sus necesidades. Así es, César, completamente de acuerdo contigo. ¿Qué es importante entonces para ir cerrando? Y quiero hacerte una última pregunta desde tu conocimiento. ¿Qué pasa con Trump, todas estas políticas que ha impuesto? ¿Y qué pasa con Trump y los inversionistas? Yo les he dicho mucho a todas las personas con las que he hablado que Trump es un realtor más de este mercado, que muchas de su riqueza ha sido conseguida a través de los bienes raíces y que ama a los inversionistas, pero quisiera que tú nos dieras desde tu punto de vista cómo ve Trump un inversionista, cómo está viendo esas personas que vienen de todas formas a colocar capital dentro del país, les va a cerrar las puertas, los va a sacar, no tienen que esperar mucho de Trump, o qué pasa según tu mirada. Mira, en mi opinión, Trump obviamente no es un político, es un empresario y piensa como empresario. Todas estas medidas de aranceles y todos estos impactos que se pueden ver en el cortísimo plazo de inflación y de volatilidad en los mercados, está estimado que sea por un corto tiempo y los resultados van a ser positivos de fortalecimiento de la economía americana. No existe, que yo tenga conocimiento, ninguna política de los Estados Unidos desde el punto de vista migratorio que limite la capacidad de inversión internacional, de proteger al inversionista, de recibir inversionistas de cualquier parte del mundo, de cambiar las reglas de juego o de exigirle una visa particular a un inversionista, porque como te comenté al inicio, ya tenemos productos que ni siquiera requieren una visa de turista. Tú puedes comprar una propiedad de manera remota, conseguir un financiamiento de manera remota, firmar los documentos del préstamo de manera remota, abrir una cuenta bancaria de manera remota. Yo entiendo que en nuestra región muchos de los consulados y embajadas americanas están colapsados y dan citas para dentro de 1 o 2 años y eso definitivamente es un problema, pero ni siquiera eso es un obstáculo en estos momentos para hacer una inversión en los Estados Unidos. Bueno, mi César, yo creo que muy especificado todo, muy bueno tus aportes. Te agradezco mucho este tiempo y bueno, a todos los inversionistas a contactarnos, ¿verdad, César? Para podernos ampliar información sobre financiamiento con César. César es mi mano derecha en el tema de financiamiento, es la persona a la que le entrego todos estos clientes de manera muy segura. ¿Por qué, César? Danos razones por qué contratar a César Malaver. Mira, nosotros hacemos un acompañamiento desde el inicio hasta el final y nuestra función es darle la información necesaria para tomar la decisión. Nuestras tasas son tasas muy competitivas, el servicio es un servicio personalizado y nos complace muchísimo atender clientes por segunda o tercera vez, porque ya cuando ellos validan que lo que hablamos en las primeras conversaciones en cuanto a revalorización, en cuanto a las condiciones del préstamo, y si el cliente trabaja con nosotros dejándose asesorar en haga esto o no haga esto porque estas son las consecuencias, mira, se convierte terminamos teniendo grandes amigos en toda la región. Así es, el consejo número 1 es denos la mano, déjese guiar, y lo segundo es haga caso. Entonces, bueno, con estos consejos cerramos. César, muchas gracias por esta información. Sí. Estaremos en contacto y bueno, ustedes, queridos inversionistas, a tomar acción porque como nos dijo César muchas veces, el momento es ahora. Un feliz día para todos. Bye, César. Gracias. Que esté muy bien.